Bueno, entonces, la sesión pasada discutimos, bueno, arrancamos con un ejercicio pues que había quedado de tarea, que era una aproximación de pi con una serie infinita. Nosotros lo hicimos por dos métodos, entonces uno con un ciclo para, un ciclo for, que ese ciclo, digamos, se caracteriza porque uno predefine pues cuántas veces se va a hacer el cálculo. También lo hicimos con un ciclo mientras, donde uno lo que predefine es una condición de parada para el ciclo, y entonces eso hace que en cierto momento ya no se ejecuten más las instrucciones que uno puso en el bloque de instrucciones pues que se deben ejecutar. Bueno, también hicimos una introducción muy breve al apartado gráfico de Python. Eso era como para un airecito pues con algo diferente, para ver al menos muñequitos ahí. Entonces vimos cómo graficar una línea pues simple conectada por puntos, cómo cambiarle colores, formas, el ancho a la línea, cómo ponerle un título al gráfico, cómo ponerle nombres a los ejes. Eso fue lo que hicimos la vez pasada pues como a grosso modo. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es discutir otro tipo de estructura de datos que tiene Python, que se llaman diccionarios, pues no sé si ustedes los habrán escuchado. Entonces vamos a hacer eso, vamos a hacer un ejercicio que se hace muy fácil con el uso de esa estructura de datos, y vamos a discutir un poco sobre el manejo que se le da en Python a las cadenas de caracteres o strings. Listo, entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Pues yo creo que hoy no se nos van las 2 horas, hoy probablemente nos va menos. Eso es rápido, pues. Entonces la idea es como allanar el camino para mostrarles algo pues la próxima sesión, ya que hoy sí no nos da tiempo de hacer las dos cosas. Algo pues que me parece a mí, me parece una aplicación muy chévere de las cosas que uno puede programar pues cuando sabe manejar algún lenguaje de programación. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla. Voy por aquí a... Listo, ya la estoy compartiendo. Entonces me avisan si se ve, porfa, ahí a la derecha un notebook vacío. Sí, profe. Sí, listo. Bueno, entonces en este notebook vamos a arrancar primero con el manejo de strings en Python. Entonces voy a poner aquí un titulito sencillo. Voy a poner manejo de cadenas de caracteres más bien. Manejo de cadenas de caracteres. Voy a poner entre paréntesis strings porque así es como uno lo encuentra, digamos, es el nombre como más común de ese tipo de variables, y así es que uno encuentra pues toda la documentación que hay por ahí disponible en internet. Bueno, entonces, esto lo discutimos en la primera sesión, pues cuando miramos cómo asignar números a variables pues o a letras. Entonces, digamos, aquí lo que vamos a hacer es asignar una cadena de caracteres o un string a una variable, simplemente eso. Entonces voy a poner aquí a igual a Juan. Listo. Bueno, pero ese Juan lo tengo que mover entre comillas porque es una cadena de caracteres. Entonces recuerden, las cadenas de caracteres abren y cierran con una comilla. Puede ser comilla doble, puede ser comilla simple. Bueno, la diferencia entre comilla doble y comilla simple es que si, por ejemplo, mi cadena de caracteres tiene una comilla simple que yo quiero que sea parte de la cadena de caracteres, entonces abarco todo con comillas dobles. Y lo mismo con comillas dobles. Si quiero que mi cadena de caracteres incluya una comilla doble, entonces englobo todo con comillas simples. Bueno, entonces listo. Defino una variable, una cadena de caracteres. Entonces pongo a igual a Juan con J mayúscula. Entonces imprimo A. Entonces él me va a imprimir Juan. Voy a imprimir también el tipo de variable que es, para que miren cómo imprime eso Python. Entonces listo. Juan, y es un str, que quiere decir una variable de tipo cadena de caracteres o string. Entonces listo. Entonces ese tipo de variables pues tiene unas características especiales en Python, así como las listas tienen identificadores, los enteros tienen divisiones, sumas, todo eso.
cada tipo de variable tiene sus operaciones pues predefinidas en Python y que yo puedo hacer uso de esos operadores para hacer lo que yo necesite. Entonces, en general, las cadenas de caracteres, bueno, en general no, más bien vuelvo a empezar. Las cadenas de caracteres tienen varias posiciones, entonces así como en las listas, y Python las reconoce de manera igual a que si fueran, como si estuvieran guardadas dentro de una lista. Entonces esta palabra Juan está toda afectada, o toda más bien relacionada a la letra A. Entonces yo con el uso de la letra A, que es el nombre de la variable que le di, puedo llamar parte o una sola letra de eso que yo definí. Entonces en ese aspecto es muy parecido a una lista. Entonces miren por ejemplo qué pasa si imprimo la posición 0 de la variable A. Entonces aquí, para usar esto, este 0 entre corchetes, A podría ser bien una lista o bien una cadena de caracteres. Entonces, en ese aspecto se manejan igual. Entonces, por ejemplo, imprimir A, 0, entonces me imprime la letra J mayúscula. Si imprimo A, 1, entonces imprime la U. Y así como en las listas. Entonces esto no tiene pues misterio. Una cadena de caracteres es como si fuera una lista de letras pegadas una tras otra y donde cada letra tiene una posición asignada y yo puedo acceder a ella mediante la posición entre corchetes. También se puede indexar al revés, ¿se acuerdan? Que uno puede llamar la última posición de una lista con un -1 en una cadena de caracteres también. Entonces yo puedo llamar la última letra de esa cadena de caracteres y entonces Python me imprime, en este caso, la letra N. Y lo mismo al revés, entonces yo puedo seguir avanzando de derecha a izquierda, entonces imprimo la posición -2, me imprime la A, bueno, y así sucesivamente. Puedo tener espacios, por ejemplo, si yo aquí le pongo un apellido, Juan Pérez, por ejemplo, entonces imprimo, bueno, voy a imprimir toda la variable, bueno, ya aquí la imprimo, voy a volver a ejecutar esto. Lo voy a ejecutar, listo, vuelvo a ejecutar, entonces Juan Pérez, y en este caso este espacio que separa ese nombre de ese apellido pues que yo puse como ejemplo, también tiene una posición y puedo acceder a ella mediante su identificador pues. Entonces sería la 0, 1, 2, 3, 4. Entonces la posición 4 es un espacio. Entonces imprimo la variable A en la posición 4, pues no me va a imprimir nada, pero ahí hay realmente un espacio. Entonces, bueno, con las cadenas de caracteres pues hay ciertas operaciones como muy especiales, les quiero como mostrar acá. Entonces voy, por ejemplo, a definir una variable b que se llame Solano, por ejemplo. B igual a Solano. Entonces yo puedo, por ejemplo, juntar cadenas de caracteres mediante el operador más. Entonces en este caso, cuando yo manejaba números normalitos y utilizaba el operador más, pues él me lo suma matemáticamente. Como las palabras no tienen suma, pues entonces él algo hace con ese operador más, y si yo imprimo A más B, entonces él me junta las dos cadenas de caracteres. Entonces me pone todos los valores que tenía la cadena A y todos los valores que tiene la cadena B, sin ningún espacio ni nada. Él no sabe nada de eso, pues de qué se trata, él sube, él junta y ya. Si yo quiero ponerle algún espacio, entonces debo terminar después del Pérez poner un espacio en la variable A, o antes de Solano poner un espacio en la variable B, o incluso aquí mismo puedo yo agregarlo, entonces que me junte la cadena de caracteres A más una cadena de caracteres que consta de un espacio vacío más una cadena de caracteres B. Entonces si hago eso, entonces él ya organiza eso pues de esa manera. Listo. También puedo operar sobre ellas. Por ejemplo, yo puedo hacer comparaciones. Yo puedo preguntar si A es Juan. Entonces me da false porque la variable A es una cadena de caracteres compuesta por Juan y Pérez. Pero si pregunto por Juan Pérez, entonces ya el resultado es verdadero. Entonces esto es igual que operando con números en este sentido. Yo puedo preguntar por una variable igual, mayor que 0, menor que 0 o igual a otra. Aquí también yo puedo preguntar si una cadena de caracteres es igual a otra y entonces en ese caso
también tengo resultados falsos o verdaderos y eso pues me ayuda a tomar decisiones que yo necesite pues cuando estoy ejecutando algún programa, pues sea el que sea. Bueno, en estas cadenas de caracteres, pues es como si fueran palabras, entonces con estas palabras se puede hacer lo que uno haría normalmente en cualquier texto. Entonces, por ejemplo, pasar todas a mayúsculas o todas a minúsculas, ya iremos mirando eso. Puede, por ejemplo, uno reemplazar un valor por otro. Por ejemplo, voy a crear una cadena de caracteres nueva que se crea a partir de A. Entonces, que coja A y que reemplace. Entonces, este punto replace lo que hace es reemplazar un valor por otro. Entonces, en la cadena de caracteres A, voy a cambiar la J mayúscula por una X, por ejemplo. Entonces aquí pongo lo que quiero reemplazar y aquí pongo el valor nuevo. Entonces él pone ese valor nuevo y se lo asigna a C. Voy a imprimir C para ver qué hay. Listo. Entonces cambió la J por una X. Pues ya eso no tiene sentido, pero bueno. Así se reemplaza algún valor que yo necesite. Puedo entonces pasar, por ejemplo, todas las letras mayúsculas. Por ejemplo, C. Creo que es así, pero no estoy muy seguro y si no es así, pues busco. .upper. Voy a imprimirlo. Print. C.upper. Sí, entonces ahí paso todo a mayúsculas. Entonces con esto puede uno jugar, pues y entonces esto sirve mucho porque uno normalmente cuando ejecuta programas que traen información, por ejemplo, de bases de datos, por ejemplo, la información de base de datos de estudiantes. Entonces este estudiante, por ejemplo, Juan Pérez, tendría, seguramente cuando el estudiante llenó el formulario, Juan Pérez, seguramente puso una tilde en la E, porque el nombre Pérez tiene una tilde en la E, en la primera E, una J mayúscula, una P mayúscula. Entonces digamos que yo tengo un programa que monta notas automáticamente a un sistema de evaluación. Entonces yo compré ese sistema en una aplicación de otro país, allá no hay tildes en ese idioma, entonces no puedo tener tildes, entonces yo tendría que hacer esto con los nombres de todos los estudiantes. El nombre, punto replace, y las letras tildadas por letras que no son tildadas. Entonces, para que el sistema de allá las reconozca. Entonces, puede que yo reconozca las letras solamente mayúscula, entonces paso toda mayúscula. Entonces, esta es una manera de filtrar palabras que vienen desde otro lado. Entonces, la información llegó, ella necesita un preproceso, necesita un filtrado y un amasado, digamos, antes de poder utilizar esas cosas. Entonces esta es la manera de jugar con todas esas palabras y que al final todo esté en un formato parejo que un programa que yo escriba reconozca. ¿Listo? Entonces por eso es importante saber cómo se manejan estas cadenas de caracteres, cómo se puede acceder a ella, un pedazo, cómo se pueden reemplazar cosas dentro de, dentro de esa misma cadena de caracteres. Entonces esto tiene una infinidad de cosas. Aquí simplemente les muestro pues, un inicio para que vean pues, las posibilidades que hay en Python del manejo de cadenas, pero ya según el ejercicio que uno necesite, entonces buscará por ahí en internet, en alguna documentación, buscará lo que uno necesite. Por ejemplo, uno necesita separar una palabra en dos, entonces uno pone en inglés preferiblemente pues que está toda la mayor parte de información en internet, por ejemplo, cómo separar cadenas de caracteres en Python. Entonces ahí alguien ya habrá hecho algún ejemplo, uno coge ese pedacito de código y lo utiliza en su programa. Entonces todo esto es como para que ustedes vayan viendo cómo se llaman las variables y eso, y ya será pues cuestión de curiosidad de ustedes o de necesidad el ir a aprender pues a manejar más funcionalidades de estas cadenas de caracteres y en general de todo, pues. Bueno, entonces, muy sencillo eso, lo que les mostré de cadenas de caracteres, pero yo creo que no necesitamos más, pues, en vista de lo que hay preparado. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a esto o todo va bien hasta el momento?
Muy bien, profe. Sí, listo. Bueno, gracias. Bueno, entonces, esto parece muy al aire, pero digamos que después vamos a ir dándole sentido a todo. Entonces vamos a hacer hicimos esta parte de cadena de caracteres, ténganla ahí, guárdenla en su mente. Por ahora no nos va a servir para nada, pero cuando hagamos algo, cuando hagamos una aplicacioncita, ya sí nos va a servir y todo lo que estamos viendo, aunque parezcan cosas sueltas, pues va a tomar sentido, listo. Vamos a ver otra cosa suelta, otra cosa que no les va a servir para nada inicialmente. Entonces vamos a hablar de esa otra estructura de datos que tiene Python para almacenar variables para almacenar variables inteligentemente, digamos. Entonces estas variables, voy a poner un titulito, se llama diccionarios. Diccionarios en Python. Listo, te lo voy a poner ahí como un titulito. Entonces voy a empezar con lo que teníamos nosotros de las listas. Entonces, por ejemplo, voy a poner una lista que se llame lista y la voy a definir como un arreglo de lo que ya conocemos, un arreglito de números, por ejemplo, 2, 3, 8, 10. Ya sabemos pues que ahí podrían haber, en vez de números, pues podría estar conformada por variables que haya yo predefinido. Por ejemplo, que este 3 venga de un cálculo anterior que hice en el programa, entonces ahí inserto la variable que está cargando con ese 3 y ya simplemente el 3 queda ahí guardado. Entonces, bueno, habíamos hablado de que esta lista, para yo acceder a los números que hay guardados para poder hacer operaciones con ellos, entonces yo simplemente pongo la posición acá, tal cual como en las cadenas de caracteres. Entonces si pongo 0, 3, bueno, ustedes ya conocen eso. Las listas son pues una herramienta muy poderosa en Python, pero a veces tienen una limitación como estructura de datos como tal, y es que mmm, si uno está escribiendo un programa muy largo, pues o no muy largo, pero que hace muchas operaciones sobre una lista, y esa lista es dinámica, entonces se ensancha, se recorta, se le mocha un pedazo, vuelve y se le inserta una cosa nueva. Entonces, si esa lista muta mucho, se vuelve complejo manejarla, porque piensen en que habría que rastrear las posiciones de lo que yo quiero operar posteriormente. Entonces, si yo estoy constantemente moviendo esa lista, quitando cosas, poniendo otras, quite, ponga, moche, añada, entonces se vuelve difícil rastrear esas posiciones, porque es posible que las posiciones también varíen mucho. Si yo, por ejemplo, abro una lista en dos, pues digamos que imagínense que parto la lista en dos, la abro hacia los lados, introduzco unos valores nuevos en la mitad. Entonces ya las posiciones de todo quedaron embolatadísimas. Entonces, en base a eso, Python y otros lenguajes también, esto no es exclusivo de Python, pero Python incluye una estructura de datos que se llama diccionarios. Entonces, ¿qué tienen de ventajosos los diccionarios? Que los valores que yo guardé ahí no están asignados a una posición, sino asignados a un nombre clave. Entonces, vamos a definir aquí un diccionario. Voy a poner diccionario con doble C para que sepa que es un diccionario. Entonces, la definición de esta variable no se hace entre corchetes, sino entre llaves. Entonces yo abro una llave, Python ya espera que yo defina un diccionario ahí. Y si yo lo cierro, él sabe que ya terminé. Entonces voy a definir un diccionario que tiene dos valorcitos. Así como es análogo a una lista de dos valores, aquí voy a definir un diccionario de dos valores. Entonces la diferencia es que acá, para cada valor, tengo que asignar una clave. Entonces, por ejemplo, el valor 1 yo quiero que sea el 2, tal cual como en la lista, y que el valor 2, entre comillas, sea 3. Entonces, como números, o sea, como unos valores para yo hacer operaciones, tanto la lista como el diccionario, bueno, voy a borrar el 8 y el 10 para que esto sea análogo totalmente. Entonces, tanto en la lista como en el diccionario, yo tengo el valor 2 y el valor 3. Con él puedo hacer operaciones. Pero la manera de yo acceder a esos valores es diferente. Si yo quiero acceder al 2, entonces imprimo la primera posición de lista.
Así accedo al 2 que está guardado en la lista. Pero si quiero acceder al 2 que está guardado en el diccionario, entonces lo pongo así. Diccionario sub la clave que está asignada al 2. Que es, yo le puse val1. Yo hubiera podido poner cualquier cosa. En general, los diccionarios pues funcionan bien cuando esas claves son cadenas de caracteres o son strings. Bueno, aquí me faltó un 1 arriba. Entonces yo imprimo eso. Entonces tengo el mismo 2, o sea, tengo exactamente el mismo 2. No tiene pues ningún problema. Pero esos números están guardados en estructuras de datos diferentes. Entonces, por ejemplo, si yo, como para mostrarles pues por qué es útil un diccionario a la hora de qué cálculos. Entonces, digamos que yo voy a guardar un 5 nuevo, y lo quiero guardar en la primera posición, lo voy a guardar en la primera posición de la lista. Si yo imprimo la posición 0 de la variable lista, entonces ya no voy a obtener el 2, sino que voy a obtener el 5. Entonces ese 2 ya se embolató y si yo quiero hacer operaciones con el 2, pues tengo que estar muy pendiente de en dónde quedó para poder ir a acceder a él. Entonces voy a hacer lo mismo, pero con el diccionario. Voy a insertar un valor 3 que sea ese mismo 5, lo voy a insertar al inicio y lo voy a asignar a la clave val3. Entonces yo imprimo val1, todavía estoy imprimiendo el mismo 2. Entonces ya, aunque inserte cosas, yo no pierdo ese 2 de vista. Entonces la sintaxis, pues que no la mencioné, pues perdónenme, es la clave, dos puntos, el valor asignado a esa clave, coma, y ya sigo pues definiéndolos de esa manera. Entonces, val1 siempre va a estar asignado, siempre va a estar relacionado con el 2. Entonces, como si fueran una pareja, como que están esposados y ellos no existen el uno sin el otro. Entonces, siempre están relacionados y si yo accedo al 1, si yo accedo a la clave val1, siempre obtengo el 2. Ellos van amarraditos y no se mueven. Mientras que las posiciones de las listas sí van mutando, porque son simplemente posiciones. Entonces, como si fueran personas sentadas en sillas y yo y las sillas son fijas y lo que varían son las personas que se sientan en las sillas. En cambio, imagínense como si un diccionario fuera un grupo de personas que andan con su sillita. Entonces los números van sentados en su clave y entonces no hay problema. Yo quiero acceder a un número, doy la clave y ya. Entonces eso tiene de ventajoso el diccionario con respecto a la lista. Obviamente pues si uno lo que necesita es que la primera posición esté variando y uno siempre coge la primera porque sabe que es distinta, pues entonces le sirve mucho una lista en la que esté pasando este ejemplo que estamos pintando. Pero si ese no es el caso, pues no. Entonces digamos que no es que estas estructuras de datos sean una mejor que la otra, todas sirven para guardar números, todas, para guardar números y poder acceder a ellos fácilmente sin perderlos de vista. Pero ya el hecho de que una sea más útil que otra depende de la creatividad de la persona, de la idea que se le ocurrió para hacer un algoritmo y de la aplicación como tal. O sea, hay aplicaciones que admiten el uso de una lista, otras que admiten el uso de un diccionario, pero no quiere decir que haya una mejor que la otra. Por ejemplo, por darles un ejemplo, en un lenguaje como tan de vieja data, pues de viejo uso, como Fortran, pues que lleva 50 años o más existiendo, no existían los diccionarios, existían solo un análogo a listas en los que uno tenía que estar pendiente de su posición. Y en ese lenguaje se programaron muchos de los programas pues, científicos que conocemos. Ahí están hechos sin la densidad de diccionarios. Pero el hecho de que existan los diccionarios quiere decir que se pueden escribir esas mismas aplicaciones que se escribieron en Fortran, pero con códigos más pequeños y más fáciles de seguir. Entonces, como les digo, no quiere decir que una sea mejor que la otra. Pero la una sí permite lo que la otra no. O sea, la lista tiene cosas que el diccionario no y viceversa. Entonces hay que saber, pues, hay que saber cuándo se necesita eso. Bueno, eso sencillamente es lo de cómo se define un diccionario. ¿Tienen algún problema o todo bien? Pues me están logrando seguir. Bueno, yo asumo que sí, otra vez Sí, con, profe. con el silencio. Listo, gracias. Gracias, Ricardo. Bueno, otra cosa importante es que tanto en listas como en diccionarios
yo puedo tener, tanto en las posiciones de la lista como en los valores de los diccionarios, yo puedo tener cosas mucho más generales que un número. Por ejemplo, yo aquí en la clave valor 1, yo podría tener una lista, por ejemplo, 100, 200. Entonces ya si imprimo val 1, eso ya no es el número 2 que teníamos, sino que es una lista compuesta por dos números, 100 y 200. Entonces ya podré jugar con eso como yo quiera. Yo puedo tener una lista de diccionarios, diccionarios de listas, diccionarios de diccionarios. Entonces yo puedo tener ahí un árbol pues de cosas inmenso. Entonces, bueno, si imprimo la clave 1 de la variable diccionario, entonces obtengo una lista y yo ya sé cómo acceder a valores de la lista. Yo sé que al nombre de la lista le pego un corchete abierto, un corchete cerrado y la posición a la que quiero acceder. Entonces, como este pedazo que estoy seleccionando ya es una lista y yo quiero acceder al 100, pues copio la posición 0 de esa lista y yo estoy accediendo al 100. Entonces podré pues ir escalando ahí como yo quiera. Cada que ponga un corchete nuevo es porque estoy sumergiéndome un nivel más en ese árbol de variables. Listo, así se define un diccionario sencillo, pues no tiene mayor complique esa definición. Y como les digo, es muy útil pues porque no importa esto donde esté, no tiene que estar al inicio, no tiene que estar al final, puede estar donde sea y cuando yo la llame, Python va a saber dónde ir a buscar. Pero se llama diccionario, porque es como asociar una palabra a una definición. Entonces, siempre que yo acceda a la palabra, accedo directamente a la definición. Entonces, por eso es que se llama así, esa estructura de datos. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio basado en esas dos cosas, en diccionarios y en manejo de cadenas de caracteres, para sentar un poquito el uso de esas cosas. Pues no necesariamente es una aplicación que uno va a encontrar en cualquier parte, pero es un ejercicio pues divertido. Entonces se los voy a plantear y ustedes lo desarrollan, pues piensan en él unos 5 minuticos y en 5 minutos volvemos a mirar a ver cómo les ha ido. Entonces voy a poner aquí ejemplo, doble numeral acá, que salga grande, listo. Y entonces voy aquí, yo tengo el ejercicio por aquí planteado en otro notebook, lo voy a pegar acá, se los leo. Es corto pues, es muy corto. Entonces, ¿de qué se trata el ejercicio? Dice, escriba un programa que traduzca un mensaje dado a código Morse. Entonces, ¿qué es el código Morse? Para los que no saben. Entonces, el código Morse es una traducción que hay de cada letra, número de un abecedario, pues, y un sistema numérico, a una rayita y un puntico. Pues no o un juego de rayas y puntos, línea, punto, un conjunto de esa combinación. Y entonces no puede traducir una palabra completa a código Morse. Por ejemplo, si la A es, voy a inventar, raya, punto, la B es punto, raya, entonces con esa unión de líneas y puntos en el orden que corresponda, yo puedo entregar mensajes complejos, pues. Entonces, pues más que todo el uso se lo dan pues los militares, que así mandan mensajes pues por sonido. Por ejemplo, un sonido largo es una línea, un sonido corto es un punto, o por luz, una luz que dura encendida bastante tiempo es una línea, o una luz que dure poco es un punto. Entonces con eso mandan mensajes muy complejos con herramientas muy sencillas. Entonces, por ejemplo, el telégrafo que se utilizaba antes de los teléfonos mandaba mensajes mediante el contacto de unos alambres, sencillamente pip, 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 pip. Yo no sé si ustedes pues, han visto eso. Entonces mandaban mensajes complejos con sonidos. Entonces la gente al otro lado cada que escuchaba un sonido largo, escribía una línea, un sonido corto escribía un punto y después descifraban el mensaje. Y así pues la gente podía entregar mensajes extensos mediante una tecnología muy básica pues. Entonces esa es la idea,
Entonces, si yo escribo hola, por ejemplo, que yo le doy a mi programa una variable A, una cadena de caracteres que diga hola, entonces el programa que se escriba me entregue una cadena de caracteres compuesta por líneas y puntos que corresponde a la traducción de mi mensaje a código Morse. Eso es lo que hay que hacer, no más eso. Entonces aquí hay una ayuda, dice, use un diccionario para almacenar el código Morse de cada letra del abecedario. Entonces esa es la ayuda. El diccionario yo lo tengo por acá, lo voy a, lo voy a copiar y pegar aquí y se los mando también por el chat. Entonces, este diccionario tiene la estructura que yo les acabo de decir de los diccionarios, pues tiene una clave y un valor. Entonces la clave es las letras del abecedario en mayúscula y el valor es la traducción de esa letra a código Morse. Entonces, por ejemplo, la letra A es punto raya, la letra B es raya y 3 puntos, y así sucesivamente con todas las letras del abecedario. Si ustedes buscan esto en internet, pues esto lo saqué yo de internet, yo puse código Morse, equivalencias del código Morse, y entonces cualquier imagen que me salió, voy a poner aquí en cualquier imagen de esto, entonces miren que esto corresponde a eso que yo les acabo de mandar ahí. A es punto raya, B es raya punto punto, punto. Listo. Entonces es lo que hay que hacer. Entonces yo voy a iniciar por ustedes, voy a poner un mensaje. Mensaje igual a hola. Entonces el programa lo que me tiene que entregar es otra cadena de caracteres que sea una sucesión de, de rayas y puntos. Entonces, por ejemplo, para este caso particular, vamos a escribir cuál debe ser la salida para testear el programa. Entonces, salida, para ese caso particular debe ser la H, es, se me perdió, 4 puntos. Entonces puede ser un espacio, por ejemplo, después de cada letra para poderla diferenciar. La O es 3 rayas, otro espacio. La L está compuesta por punto, raya, punto, punto. Y la A está compuesta por punto, raya. Entonces, en este ejemplo, si yo le ingreso la palabra hola al programa, él me tiene que entregar esto. Ese programa me tiene que entregar esta sucesión de puntos, rayas y espacios. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Váyanle pensando a cómo se hace ese programa. Si quieren, piénsenle 5 minutos a ver qué se les ocurre. Y aquí estoy por si tienen alguna pregunta. ¿Listo? ¿Entienden el planteamiento o de pronto hay algo que quedó en el aire o sin decir? El profe se entiende. Listo, Ya, claro, profe. listo. Entonces, ahí en el chat les puse el diccionario. Si quieren, arranquen entonces a pensarle a ver cómo ven la cosa.
¿Cómo van con el ejercicio? ¿Alguien ya tiene ideas? ¿Están trabajando? ¿Cómo va la cosa? ¿O no se les ocurre nada? Ahí pensándolo, profe, ahí pensándolo a ver cómo sale. Listo, dale. Profe, una pregunta. Sí, claro, decime. Ahorita que estás mostrando esos métodos como de separar, reemplazar, ¿existe un método para unir algo que esté en un diccionario? Pues, por ejemplo, si yo tengo uno, dos y tres separados en un diccionario, yo quiero que me queden junticos. Pues tiene uno que acceder, que ir accediendo a los valores del diccionario, entonces cogiendo de a uno y esos valores que uno va cogiendo, esos sí se pueden ir pegando. Pero como tal, pues diccionario no se puede, pero como en este diccionario hay cadenas de caracteres adentro, tú no puedes ir cogiendo esos pedacitos, seguirlos pegando. Listo. Listo.
Bueno, ¿cómo van? ¿Será que lo miramos entre todos o qué opinan? ¿Cómo va la cosa? Profe, yo ya lo acabé. Ah, bueno, perfecto. ¿Alguien más le ha trabajado? ¿De pronto se atrancó? ¿Cómo van? Bueno, entonces, si quieren, miremoslo entonces entre todos. Vayámoslo haciendo. A ver cómo lo van viendo y me van diciendo, pues, cómo es la solución y si tienen algún problema. Bueno, entonces, este mensaje hola, pues compuesto por 4 letras, tiene que salir como una sucesión de puntos y líneas, donde cada sucesión pues está dada por la equivalencia de las letras en código Morse. Entonces, por ejemplo, repitiendo pues lo de ahorita, estos 4 puntos son la letra H, estas 3 líneas son la letra O y así con las otras 2 letras. Bueno, entonces, este mensaje, entonces, pues lo que nosotros deberíamos hacer es, así como cuando lo armamos a mano, cuando lo armé pues yo ahí para poner la salida de el ejemplo de la palabra hola, cuál debería ser la salida. Entonces lo que se hizo a mano fue ir buscando la equivalencia de letra por letra, la letra H, la letra O, la L y la A, e ir poniendo uno tras otro las equivalencias separadas por un espacio. Entonces vamos a hacer eso mismo, pero en un lenguaje ya computacional. Entonces lo que se hizo fue, fíjense que se buscó palabra letra por letra en orden. Entonces ahí utilizamos un ciclo. Es un ciclo para que recorra cada una de las letras. Entonces vamos a utilizar un ciclo para. Entonces lo voy a poner. Lo voy a hacer de 2 formas para que vean otra manera de manejar esas listas en Python que puede ser muy útil. Entonces voy a poner para i en rango la longitud del mensaje. Poner aquí letra igual a mensaje la posición i y voy a imprimir la letra para ver cómo va el programa. Entonces, lo que les he dicho siempre, una muy buena recomendación a la hora de escribir un programa es ir escribiendo pedacito por pedacito, ir ensayándolo para ver que lo que uno piensa que le está diciendo al computador que haga, efectivamente sea así. Entonces aquí lo que estamos haciendo es imprimir simplemente una letra que viene de la posición i en un mensaje y eso lo vamos a hacer según el número de letras que tenga la palabra que haya definido la entrada. Listo. Print. Voy a borrar, bueno, dejemos esa salida ahí porque eso es lo que tenemos que obtener para tenerlo como guía. Entonces ahí lo que se hizo fue ir imprimiendo o imprimir cada letra a medida que este contador fue avanzando. Entonces imprimimos, por ejemplo, aquí, además de eso, la variable i. Entonces imprime la posición y la letra. Entonces la posición 0 es la H, la posición 1 es la O y así sucesivamente. Listo. Entonces ya hicimos algo que es útil. Estamos recorriendo letra por letra. Listo. Bueno, vamos a ver. Entonces les decía que hay una manera muy chévere de recorrer una lista con un for en Python, que esa de pronto no se las he mostrado, pero es muy conveniente. Cuando yo lo que quiero es no tanto fijarme en las posiciones, sino que quiero de una vez tomar los valores de la lista. Entonces hay una manera de escribir el ciclo. Entonces la voy a escribir aquí y simplemente es resumir esto. Entonces el Python entiende cuando yo digo esto. Yo le pongo para letra en mensaje, entonces él entiende que mensaje que va a ir tomando cosa por cosa y que no va a contar las posiciones, simplemente va a coger elemento por elemento y me va a permitir hacer cálculos con ese elemento. Entonces imprimo esto, el resultado es el mismo. La diferencia es que ya no voy a tener acceso a la posición, sino a la variable como tal, a lo que está dentro de la lista. Pero entonces en este caso yo necesito acceder a lo que está dentro, yo no necesito hacer conteos. Entonces ya con eso
con eso es suficiente. Esto me va poniendo variable por variable en orden. Entonces aquí me sirve. Listo. Entonces, esa letra por letra, entonces esa letra que yo tengo ahí que corresponde pues a una parte del mensaje, entonces lo que quiero es acceder a la equivalencia en código Morse de esa letra. Entonces voy a poner aquí, entonces ya acuérdense, ya tengo el diccionario Morse, así se llama, donde las claves son las letras del abecedario de la A a la Z. Y hay por aquí un espacio, que la equivalencia del espacio en mensaje real es espacio en código Morse. Entonces tengo las equivalencias. Entonces recuerden, devolviéndome un poco a la definición de cómo se utilizan los diccionarios. Si yo quiero acceder a un valor, por ejemplo, el valor 5, entonces lo accedo mediante la clave val3. Entonces yo en este diccionario que se llama Dix, o Dix, accedo a la clave val3, entonces el Python me va a entregar el 5, porque es la relación que hay entre ellos. Entonces aquí, si yo quiero acceder a cualquiera de estos, a cualquier valor de estos conjuntos de líneas y puntos, entonces utilizo como clave las letras del abecedario. Entonces vean, antes de ejecutar este for, entonces voy a comentar, voy a imprimir del diccionario Morse, tal cual como arriba, una de tantas claves que hay asignadas, por ejemplo la letra A. Entonces vean que si yo imprimo Morse, la clave A, entonces él me imprime punto raya, porque eso es lo que hay guardado en la clave A en ese diccionario. Y así sucesivamente con todas las letras. Imprimo la Y, la clave Y, entonces me entrega la cadena de caracteres que hay guardada en la clave Y. Entonces vean que así me va entregando las equivalencias. Entonces yo ya tengo un ciclo que separa letra por letra. Entonces yo ya puedo utilizar esas letras como las claves del diccionario y acceder mediante eso a la cadena de caracteres asociada a la traducción del código Morse de esa letra, porque eso es lo que hay guardado en el diccionario. Entonces, listo, voy a volver a ejecutar. Ya tengo las letras separadas. Entonces ahora voy, como la letra va tomando H, O, L, entonces voy a imprimir ya no solo la letra, sino cuál es la equivalencia en Morse de esa letra. Porque entonces, como esa letra va tomando la H, después la O, entonces Morse, aquí adentro de los corchetes, va a tener una H, después una O, después una L, y así sucesivamente hasta todas las letras que tenga el mensaje. Entonces, esto va a tener un problema, miremos. Salió un rayo y se apagó la pantalla. Bueno. Entonces, aquí en la primera letra, que es la H mayúscula, él me imprimió 4 puntos. Entonces, fijémonos, la H equivale a 4 puntos, estamos bien. Pero después él no me imprimió ningún mensaje. Bueno, voy a imprimir aquí la letra y su equivalencia en Morse de una vez. Entonces él me imprimió la H, los 4 puntos, pero después me arrojó un error. Entonces vean lo que me arrojó. Un error de clave. Entonces key error pues en Python. Entonces me dijo que en la línea 4, o sea en esta línea donde se están calculando las equivalencias, hay un error de clave con la letra O minúscula. Entonces, ¿por qué salió? Porque en este diccionario que se llama Morse no hay ninguna letra minúscula asociada a las claves. Todas son mayúsculas. Lo que quiere decir que yo tengo que pasar el mensaje a letras mayúsculas antes de hacer todo el cálculo. Entonces lo primero que tengo que hacer es pasarlo a mayúsculas, ya sabemos cómo. Mensaje.upper. Con eso lo paso a mayúsculas. Entonces por eso nos servía lo de ahora. ¿Entienden esa parte o cómo van? ¿Cómo van hasta ahora? Pues si están siguiendo el ejercicio. No, profe, ya lo entiendo. Sí, listo. Bueno, entonces lo corremos. Bueno, tengo que decirle que mensaje es igual a mensaje.upper. Tengo que reasignar la variable. Listo. Entonces ahora sí corrió bien. O sea, hasta ahora vamos bien. Entonces puso la letra, me imprimió la letra y la equivalencia en Morse de cada letra.
la H 4 puntos, la O 3 rayas, la L lo que le toca y la A también. Entonces ya tengo la equivalencia en Morse. Entonces ahora lo que queda es ir almacenando el mensaje de salida. Entonces algo así como un acumulador. Entonces las mismas variables que utilizábamos al principio de acumuladores para sumar números y eso, donde poníamos que A es igual a A más lo que ya calculé, o el acumulador igual al acumulador más otra cosa. Entonces así vamos a hacer aquí, pero con cadenas de caracteres. Entonces la salida la vamos a inicializar como una cadena de caracteres vacía. Entonces esto es como inicializar un número en 0 o en 1, lo que yo necesite. En este caso lo vamos a inicializar como una cadena de caracteres vacía. Entonces lo que voy a hacer es que la salida es igual a lo que ya había en salida más la equivalencia. Entonces voy a borrar esto, que ya sabemos cómo funciona. Entonces la equivalencia, esta es la sucesión de cada letra, entonces yo la voy a ir guardando en una variable que se llama equivalencia, y la salida, entonces la voy a guardar, salida más equivalencia. Entonces, si esto fueran números, entonces le iría sumando 2 más 3 más 8 más lo que le echen, él lo va sumando. Como son cadenas de caracteres, entonces él las va pegando una tras otra. Entonces me va poniendo una, me va poniendo la otra, y así me va armando el mensaje completo. Entonces imprimamos salida. Imprimamos salida. Entonces hasta ahora, ¿qué tenemos? Una salida que contiene todas las equivalencias de esas letras en código Morse, pero que no están separadas. Entonces necesitamos meterle un espacio. Simplemente, o sea, la más fácil es que después de poner cada equivalencia ponga un espacio. Entonces yo puedo tener ahí sumas de bastantes cosas y él me las pega todas. Y entonces así lo que tenemos es un mensaje en código Morse que corresponde al mensaje que ingresamos aquí arriba. Listo, entonces vean que se hace sencillo. Tiene, pues las claves son los puntos, pues, en los que hay que poner especial atención. Poner todo en mayúsculas, porque el diccionario que hicimos solo entiende mayúsculas, o solo tiene claves correspondientes a letras mayúsculas. Y lo segundo, ir recorriendo la cadena de caracteres, tal cual como si fuera una lista, y a cada letra calcularle la equivalencia en código Morse y agruparla a la cadena de caracteres total que tiene todo el mensaje que se ha ido traduciendo. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, Creo claro. que a mí no me corre, me aparece error. ¿Qué error te sale? Si quieres poner una capturita y ponerla en el chat y miramos qué puede pasar. ¿Cómo? Bueno, dale, yo espero entonces. Bueno, entonces, aparte pues de algún error de ejecución que le salga, ¿alguien tiene algún comentario, alguna duda respecto a la lógica de este programa? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Yo cuando le contame. doy el print, no me sale así en un solo renglón, sino que me imprime la H, después la H y la O, pues así en Morse. Y así sucesivamente. Entonces seguramente te quedó este print Ah, no, ya. salida dentro Sí, del sí. for. No, sí sale, sí, así es. Sí. Eso es lo que tengo. Listo. ¿Alguien más tiene algún inconveniente, alguna duda, alguna idea de hacerlo diferente? No sé, de pronto Felipe, si nos quiere contar cómo lo hizo. A ver, Felipe se fue a tomar café, que ya había terminado. Bueno, entonces, mientras Jessica hace llegar en el chat el error que le salió, dale, tranquila. Entonces, bueno, en general, esto es lo que uno necesita para traducir un mensaje a código Morse, simplemente eso. Hay una adicioncita pues aquí que a mí me gusta ponerle, y es una manera de reproducir un sonido cada que le encuentra una línea o un punto. Listo, entonces lo voy a poner aquí, les voy a mostrar cómo funciona. Eso no tiene pues mayor misterio, aparte de
de una estructura que no hemos visto, pero eso lo dejamos para después. Simplemente voy a poner esa parte de reproducir sonido acá para que ustedes vean cómo se le puede poner esa adición, pues. Bueno, ya entonces voy a mirar, yo miro el chat. Bueno, Jessica, parece que la variable morse no está definida pues según eso, entonces lo que parece es que no ejecutaste la línea que tiene este código morse. Entonces, este diccionario que se llama morse hay que ejecutarlo antes de correr el programa para que él quede guardado. Entonces, dale aquí, seguramente fue eso. Dale correr, y si correr lo de abajo ya seguramente debe salir bien. Listo, Ensayale, me decís a ver. Bueno, entonces voy a hacerle las adiciones que necesito para que pueda reproducir el sonido. Yo lo tengo por aquí, por aquí resuelto. Lo que voy a hacer es copiar y pegar esas cosas y les voy contando qué es. Entonces, para eso necesita una librería de Python que se llama WinSound o WinSound. Entonces eso es para reproducir sonidos, pero solamente en Windows. Entonces si ustedes están trabajando en un Mac, no les va a funcionar. Debe haber seguramente algún equivalente para Mac. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar esa librería que reproduce sonidos. Eso lo que hace es reproducir un pitido. Entonces lo que vamos a hacer es que lo voy a poner por acá. Entonces, que si la letra es un punto, reproduzca un sonido cortico. Un sonido largo. Entonces a esta función de Python, aquí se le entra la frecuencia. Entonces la frecuencia puede ser, por aquí tengo que la frecuencia de 2500 Hz es apropiada. Esto simplemente reproduce un pitido a la frecuencia que yo le diga con la duración que yo le diga. Entonces si es punto, voy a hacer que dure poquito. Entonces 200 milisegundos, o sea, un quinto de segundo. Y si es larga, entonces voy a poner que dure 600 milisegundos. Ah, bueno, entonces yo escucho que alguien ya ahí la tiene funcionando. amor. Eso. Entonces, eso lo que va a hacer es que va a reproducir ese sonido a medida que vaya encontrando letras. Entonces, yo lo voy a correr a ver si me funciona. Primero, y no sé si ustedes lograrán sentir el pito, porque pues eso va a sonar en mi computador, pero no les va a llegar pues por el micrófono. Bueno, aquí me faltaron los 2 puntos, quedando por ahí. Aquí me sacó el error. Aquí me dijo que WinSound no está definida, es porque no importe esto. Entonces ahí van saliendo pues los errores que le saldrían a todo mundo pues si no tiene cuidado. Listo. ¿Está? Bueno, a mí me funcionó. Pues aquí son un pitido, a mí me sonó por los audífonos. Yo no sé si ustedes lo escucharon, que como les digo pues no sé si logre salir el sonido de mis audífonos por el sistema pues de la videollamada. ¿Ustedes escucharon unos pitidos o no? Sí, bro. Pues, sí, así. Levemente probé, pero se oye. Listo. Tal vez pego este micrófono al audífono y seguramente lo van a oír. A ver. Seguro ahí sí lo escucharon. Sí, profe, ahí se oye mucho más claro. Listo, entonces eso aquí hay unos errores, aquí hay un error de lógica y es que la letra, yo no puedo traducir la letra, o sea, yo lo que tengo que traducir es la equivalencia, pues porque la letra es A, B, C, la H, pues la H no es ni un punto ni una raya. Entonces realmente lo que tengo que hacer es que recorra, pues para símbolo, entonces voy a poner otro por acá, para símbolo en equivalencia. Pues como la equivalencia son unos punticos, que es otra cadena de caracteres, yo tengo que recorrer esa cadena de caracteres y dependiendo de lo que encuentre, reproducir un sonido u otro. Así, si el símbolo. Entonces, otra vez, voy a hacerlo paso a paso para que miremos qué es lo que está pasando acá. Entonces, imprimo símbolo
Entonces eso va a salir una chorrera de puntos y rayas. Entonces lo que va a pasar es que voy a ir recorriendo la equivalencia nueva que acabo de calcular. Y de acuerdo a lo que recorra punto o raya, reproduzco un sonido que puede ser un pitido corto o un pitido largo. Entonces, para símbolo en equivalencia. Entonces voy a volver a poner esto acá y lo voy a volver a ejecutar para que ustedes vean lo que debe sonar. Vean pues que quedó así de coincidencia muy chévere porque va saliendo el símbolo y de una vez lo que representa en el código Morse. Vean que sale. Listo. Entonces ahí sale el sonido, pues si de una vez es una aplicación chévere, pues. Se hace fácil con un diccionario, pues porque vean que realmente el código de traducción es este. Son 5 líneas de código. Si uno lo quisiese hacer sin el uso de diccionarios, guardando todo en listas, igual lo hace, porque obviamente todo se puede hacer con cualquier estructura de datos, pero se complica, porque entonces ya hay que acceder a cosas, hay que programar mucho para acceder a esa información que no está relacionada con posiciones, sino con esas equivalencias. Entonces por eso es que aquí es poderoso, pues muy útil las características que tienen los diccionarios. Hay algo que a mí me gusta escuchar acá siempre, es ese OS, que es la llamada de auxilio la llamada de auxilio pues normal, la famosa SOS. Entonces vean la equivalencia en código Morse de esa señal, pues que por eso es que por eso es la equivalencia que tiene, porque desde los barcos se podía emitir muy fácil y la gente no tenía que saber mucho código Morse para saber que un barco estaba en problemas. Vean cómo suena. Voy a correr todo. Entonces son 3 puntos, 3 rayas, 3 puntos. Entonces si alguien escuchaba eso en un telégrafo, sin necesidad de ser telegrafista y un experto en código Morse, entonces sabía que alguien estaba en problemas, que había escuchado 3 puntos, 3 rayas, 3 puntos. Entonces era además muy sencillo pues de codificar y de escuchar. Bueno, entonces ese es el ejercicio de diccionarios. Pues a mí personalmente me parece una aplicación chévere para mostrar el uso de diccionarios, porque como les digo, se hacen en poquitas líneas de código y con esto del sonido, pues es como un ejemplo chévere pues, de lo que se puede ver con programación. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? No, profe, muy bacano eso. Sí, bueno, a mí me gusta mucho. Yo no sé si a la gente normalmente le gusta, pero a mí sí me parece muy chévere. Por eso les digo pues que Profe, ¿y él sí. importa los sonidos de Windows directamente del sistema operativo de uno local? Pues la verdad no sé cómo funciona. Pues es una librería que tiene sonidos muy básicos, pues, pero él lo que hace es como jugar con la tarjeta de sonido y a través de ella emitir pitidos, pues, y otros sonidos muy básicos. Pero entonces yo incluso le puedo cambiar la frecuencia. Pues yo le digo que no quiero 2500 sino 5000 Hz, por ejemplo. Entonces ya eso cambia. Entonces sí, ahí se puede ir jugando con esas dos variables pues, de frecuencia y duración. Entonces es bacano porque es como poner a Python a interactuar con el hardware del computador, y no solamente a través de la pantalla pues, del hardware de salida de imágenes, sino a partir de la salida de sonidos. También es muy chévere. No sé si alguno tenga Mac, porque en Mac pues no existe esa librería, solo para Windows, pero seguramente hay un equivalente. Bueno, alguien aparte bueno, tiene pues tiene preguntas de cualquier tipo respecto a este ejercicio o cómo ven la cosa. De pronto que hubo problemas con la lógica. No, profe, entendible y No, interesante. Pues yo vi que si uno le pone un carácter,
pues un string en un for en Python, él te agarra los caracteres individuales en una lista. Yo le estaba poniendo después del en el ciclo de for, le Sí, estaba aquí, poniendo la lista, pero ya. no había necesidad. Sobra completamente ahí porque pues pensé que había que decirle, especificarle que era una lista, pero no. Él lo toma automáticamente como los valores, los caracteres individuales. Sí, eso es lo chévere. Entonces, en cada posición indexa una letra y no hay que decirle que dos letras son de una posición. A veces puede ser problemático, pues, porque uno quiere tomar más letras que solo una. Pero entonces, esta manera de escribir los for en Python es resumida y es muy chévere, pues, porque en este caso toma las letras separadas de una cadena de caracteres de una palabra, pero también funciona para listas. Si mensaje no fuera una cadena de caracteres, sino una lista, él también tomaría elemento por elemento y ya me permite trabajar con esas variables que están dentro de la lista. A veces pues es más, a veces lo que uno necesita es el contador i, entonces uno pone rango, longitud y todo eso para poder trabajar con i, pero a veces lo que necesita es simplemente los valores, entonces lo pone así de uno. Entonces es muy versátil pues en ese aspecto Python, sobre todo en manejo de caracteres, el manejo de cadenas de caracteres es muy potente, tiene muchas cosas muy chéveres que otros lenguajes no. Bueno, entonces eso era lo que les quería mostrar hoy. El uso de dos cosas en Python, cadenas de caracteres y diccionarios. Mm, no les voy a mostrar nada más pues porque ya se alarga mucho el contenido de la sesión. Pero entonces vean que básicamente respecto a la lógica de programación como tal, nosotros no necesitamos saber nada más de un ciclo for, un ciclo while y un condicional. Ya con eso se pueden hacer programas muy complejos. Pues miren que aquí, por ejemplo, hicimos un traductor de código Morse. Eh, con un ciclo recorrimos una palabra, con un condicional preguntamos si era línea o raya, entonces reproducimos un sonido en función de eso. Entonces con eso nos da para hacer programas que tengan el nivel de complejidad que ustedes quieran. Lo que se introdujo fue ese manejo de caracteres y esos diccionarios. Como les digo, no es que un diccionario y una lista uno los pueda comparar como decir que uno es mejor que el otro, sino que el uno tiene cosas que el otro no. Entonces esas cosas se pueden explotar y se pueden aprovechar. Y hay algoritmos que con el uso de un diccionario salen en 2 líneas o 3 como este, mientras que con una lista se hubieran hecho mucho más extensos y viceversa. Habrá algoritmos que con listas salgan muy fácil por su simplicidad, porque es un número detrás de otro sin claves ni nada, mientras que con diccionarios se puede volver tedioso. Entonces ya depende mucho de la creatividad del programador o programadora y de la complejidad del problema al que se esté enfrentando y de la naturaleza pues, de ese problema. Listo, entonces eso es lo que les quería mostrar hoy. Este notebook y el de la sesión pasada se los pongo ahí en la parte de archivos porque no lo puse la semana pasada, entonces ahorita pongo pues todo. Y entonces nos vemos la próxima semana para mostrarles más, ya no lógica de programación, porque esa parte ya quedó pues, explicada del todo, pero más cosas chéveres de Python que ayudan a facilitar la vida pues cuando uno necesite programarlo. Listo. Entonces eso era todo por hoy, muchachos. Muchas gracias. Gracias, profe. Profe, Gracias. muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Profe. Por aquí a parar la grabación.